Hola amigos de Lights Magazine, ¿cómo están? Te saluda Elsa Carrillo, directora editorial de la revista Lights, tu revista, y me encuentro con un invitado muy especial porque si han estado siguiendo la revista impresa, seguro lo conocen, el licenciado Omar Ríos. Omar, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Elsa. Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar acá contigo y que me hayas invitado. Omar, te invité porque quiero que la gente te conozca, porque saben que eres abogado, que te dedicas en el área aduanera, pero cuéntanos un poquito de ti. Sí, ¿Dónde claro que sí. estudiaste? ¿En qué estás especializado? Sí, mira, pues yo soy un abogado, como bien dices, licenciado en Derecho, tengo una maestría en Derecho Fiscal y mi especialización más que nada ha sido dirigida al derecho aduanero, toda la cuestión de aduanas y la defensa de los intereses de los contribuyentes en temas aduaneros, ¿sí? Cuestiones de procedimientos administrativos en materia aduanera, créditos fiscales y todo eso. Entonces, dicho sea de paso, el derecho aduanero es una rama, una parte del derecho fiscal, entonces hacia allá está mi especialización. Ahorita me preguntabas cómo empezó todo esto. Bueno, pues desde niño la verdad es que siempre he tenido el gusto por el derecho, desde niño decía que iba a ser abogado y se me cumplió. Y bueno, desde muy chiquillo empecé a incursionar en cosas como la oratoria, como el hablar en público, el decir algún discurso y todo eso. Bueno, ahorita ya está incursionando más el derecho a todo lo que es juicios orales y todo, siempre ha sido más derecho escrito, pero siempre uno tiene el concepto del abogado como alguien que es bueno para hablar y bueno para decirte algún discurso o alguna argumentación, ¿no? Entonces así es como empezó para mí el amor hacia el derecho. Siempre he tratado de ser una persona muy justa, me gusta la justicia, entonces también eso yo pienso que algo tenía yo sembrado en buscar la justicia de alguna manera, ¿no? Y creo que por eso es que empecé en este camino del derecho. ¿Y cómo fue en la escuela? Ahorita que comentas que desde chiquito veías una injusticia y cuál era tu reacción, ibas y defendías o en toda no creías que era el momento o cómo eras Fíjate en la prepa. que sí, ni siquiera hasta la prepa, creo que desde la primaria yo era de esos niños que levantaba la mano al maestro y decía, oiga maestro, pero ¿por qué ese niño esto y por qué este otro niño no? ¿O por qué yo sí y él no? ¿O por qué él sí y yo no? Ah, y te querían los maestros. Pues algunos sí, fíjate que algunos y otros a lo mejor no tanto, pero sí, desde muy niño traía esa noción de lo justo, ¿verdad? De lo justo. Y bueno, el derecho es precisamente eso. El derecho es un conjunto de normas que te permiten el poder vivir en un orden en sociedad, ¿sí? En un orden en sociedad, en cuestión también de que en esa sociedad haya una justicia. Y esa justicia que es que a cada quien se le otorgue o se le dé lo que le corresponde, ¿sí? La definición en latín, por ejemplo, de justicia, justicia est constante et perpetuas voluntas iusum quique tribuende, dice. Oh, ok. Sí, los subtítulos vamos a Sí. ponerle, quiere decir que es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo suyo, ¿sí? Entonces, el justo es, oye, esto le toca a Elsa, esto le toca a Omar, ¿sí? Entonces, desde niño yo traía mucho como ese enfoque hacia la justicia y encontré en el derecho esa parte. Aparte que el derecho es muy noble, Elsa. Yo en algún momento pensé en estudiar ciencias políticas, Okay. ¿sí? Cuando estaba en que si me iba a Monterrey a estudiar, que si me quedaba acá, mis dos opciones principales era pues, licenciado en ciencias políticas o licenciado en derecho. Y yo vi como más nobleza en la profesión del licenciado en derecho
porque el licenciado en Ciencias Políticas es o te tienes que dedicar a la política y punto, ¿sí? No es como que puedas andar manejando otro tipo de cosas. Y en el derecho, pues como abogado también puedes ser político, ¿sí? Entonces yo pensé, dije, bueno, pues como abogado también puedo ser político y puedo ser abogado, voy a tener esas dos opciones y por eso me decidí por derecho y creo que tomé la decisión correcta. Bueno, los que nos están viendo, estamos en Nuevo Laredo, acá es donde hacemos Lights TV y es donde radica el licenciado Omar. Es correcto. Pero ¿qué fue lo que dijiste que me has comentado? ¿Dónde estudiaste en Nuevo Laredo? Sí, estudié aquí en Nuevo Laredo. Finalmente, fíjate que estuvo muy gracioso porque tuve la fortuna de que dos grandes universidades del estado de Nuevo León, aquí pues estamos, para quienes no saben, Monterrey está aquí a tiro de piedra a 2 horas, ¿no? 2 horas y media. Y dos de las grandes universidades de Monterrey me ofrecieron una beca. Me dijeron, vente para acá. Y la UDEM me dijo, te damos el 90% de beca. Y el TEC de Monterrey lo mismo, ¿sí? Y al final del camino no me fui ni por la UDEM ni por el TEC y me quedé aquí en Nuevo Laredo, ¿sí? Yo soy el más grande de 3 hermanos. Entonces también mis papás estaban como que, ay, pues si te vas y que si no te vas. Finalmente me quedé. También con la visión de decir, a mí me gustaría trabajar para mi ciudad, ¿sí? Trabajar para mi ciudad. Y dije, si me voy a Monterrey, voy a hacer relaciones allá, voy a hacer amigos allá y finalmente me voy a terminar quedando allá, ¿sí? Entonces dije, mejor lo hago en Nuevo Laredo, estudio en Nuevo Laredo, hago relaciones en Nuevo Laredo, hago amigos en Nuevo Laredo y cuando me convierta en un abogado, lo ejerzo en Nuevo Laredo, ¿sí? Posteriormente ya Dios dirá si puedo estudiar algún tipo de especialidad, maestría, que finalmente fue lo que terminé haciendo en Monterrey. Ya mi maestría en Derecho Fiscal la estudié en la ciudad de Monterrey y por eso es que estudié aquí en Nuevo Laredo mi carrera y mi máster lo hice en la ciudad de Monterrey, en la Universidad Regiomontana. Oye, pero ¿qué fue lo que te llevó a especializarte en materia fiscal? Sí, bueno, fíjate que dentro del derecho pues hay muchas ramas, ¿sí? Muchas ramas y las más conocidas, pues el derecho penal, el derecho civil, el derecho laboral, el derecho mercantil, ¿sí? Y estaba por ahí el derecho fiscal, ¿sí? Entonces, a mí me llamó mucho la atención el derecho fiscal porque siento que es una rama del derecho muy selecta, ¿sí? La mayoría de mis compañeros de generación era, yo me voy a ir a lo penal, yo me voy a ir a lo civil, ¿sí? Y muy pocos era a lo fiscal. Y es, ¿por qué? ¿Sí? Fíjate que lo del derecho fiscal tiene una particularidad y es que tiene que ver mucho con números, ¿sí? Y el abogado, el común denominador del abogado no le gustan los números, okay, ¿sí? Entonces, fíjate que nunca le he tenido miedo a los números. De niño me iba muy bien en las clases de cálculo y todo eso. Uh-huh. Entonces, yo dije, bueno, ¿por qué no entrar en el derecho fiscal? Aparte, en el derecho fiscal, tu contrincante principal, o por decirlo más bien tu contraparte, es el fisco, ¿sí? Es la Secretaría de Hacienda, el SAT, ¿sí? Y a veces en el derecho civil se dan unas contiendas entre familias, o en el derecho penal, tratar temas de defender. Alguna vez una persona de avanzada edad me dijo, cuando yo estaba estudiando derecho, me dijo, ¿y si llega un asesino y te dice, defiéndeme, y tú le preguntas, tú fuiste y te dice, sí, yo fui, ¿lo vas a defender o no? Mis respetos para los penalistas, ¿sí? Tengo grandes amigos penalistas y mis respetos para lo que hacen, pero yo sentí que no era para mí, ¿sí? Yo sentí que no era para mí. Yo dije, acá lo que se está jugando es tema financiero, es tema de dineros, tema de contribuciones. No te metes en temas de sentimientos entre familias, entre que si hoy estás defendiendo al asesino de mi hermana, cosas por decir que pueden llegar a ser muy crudas, muy difíciles.
Y a lo mejor fue un poco el no quererme meter en eso, el querer a lo mejor tener un poco mi conciencia tal vez más tranquila, ¿sí? Y también el que no le tenía miedo a los números, ¿sí? Entonces, el derecho fiscal, pues es el marco de normas que regulan ese poder tributario que tiene el Estado, ¿sí? Okay. Entonces, por ahí me fui por el tema de los números. Pero entonces, un abogado con la especialidad en lo fiscal, Sí. ¿a quién da servicio exactamente? ¿A una persona física o empresas? Específicamente, ¿a quién va dirigido? Puede ser tanto a personas físicas como personas morales. Hay abogados tributarios también dentro del gobierno, dentro del SAT, ¿sí? Que se dedican ¿a qué? A defender al SAT. ¿Sí? Y nosotros como abogados, por decir, de empresas, abogados de personas físicas, pues a defender a tu cliente, ¿no? ¿Qué es lo bonito del derecho fiscal? O en general del derecho, que tanto en una contienda o en un orden que tenemos que utilizar el derecho para darle a cada quien lo suyo, tanto tú tienes derecho a defenderte como yo tengo derecho a defenderme, ¿sí? ¿En qué? Basados en la ley. Entonces, ahí, si por ejemplo el SAT te está determinando de un crédito fiscal por $1,000,000, por 50 millones de pesos, por la cantidad que tú quieras, tú tienes derecho a defenderte y decir, no te lo debo por esto, ¿sí? Mira, aquí está donde yo lo pagué, o yo no tendría que haberlo pagado por esto. O sea, si puedes así como que llegar a un arreglo, ¿ayudas al cliente que llegue a un arreglo en el SAT para bajar la cantidad? Puede ser, es una de las opciones, ¿sí? Buscar digamos, incluso a veces hasta una autocorrección de decir, oye, ¿sabes qué, cliente? Pues sí, realmente te equivocaste, vamos a tratar de buscar una autocorrección y que esto, en el argot coloquial, que salga lo menos raspado posible, ¿verdad? Pero también hay ocasiones en las que la autoridad pues lleva a cabo algunas acciones que no son necesariamente apegadas a derecho o apegadas a la ley. Y el abogado del contribuyente, ¿qué es lo que hacemos? Pues destacar esas acciones alejadas de la ley que cometió la autoridad precisamente para tratar de que ese acto pues, sea dejado sin efectos legales, ¿no? Pero a la vez también el SAT pues, tiene sus abogados que están haciendo lo propio y es que pues tratar que ese acto pues el contribuyente termine pagando, ¿verdad? Y así pues digamos que son las dos partes, las dos caras de la moneda. Vamos a comentar un ejemplo. Si una empresa, por la crisis o lo que sea, decide cerrar, ¿se tiene que acercar con un abogado fiscalista? Pues mira, podría hacerlo a manera de asesoría, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, cuando tú vas a cerrar tienes que o suspender actividades. Recordemos que todo contribuyente, ¿sí? Se da de alta en el SAT y para eso, y ahí dependiendo del régimen en el que tú te des de alta, te nacen derechos y obligaciones. Entonces, en el momento en que tú cierras tu negocio, tienes que tener algún acercamiento con el SAT para decir, oye, ya voy a cerrar tantito, suspéndeme actividades o de plano ya no voy a volver a chambear en este negocio, ¿sí? Oye, este régimen lo quiero cerrar y ahora me voy a dedicar a esto otro. ¿Sí? O para cambiar de razón social también está el apoyo del fiscalista. También, sí, okay. Sí. Todo eso son algunas cosas en las que el fiscalista te puede apoyar, ¿sí? Ahora, fíjate que el fiscalista tiene una relación muy, muy cercana con los contadores, ¿sí? Con los contadores, porque digamos que el contador es el que ve todas esas obligaciones y decir, oye, no se te pase esto, oye, la declaración mensual, oye, tienes que pagar tanto de IVA, oye, tienes que pagar tanto de ISR, ¿Y qué hace el abogado fiscalista? Cuando ese mundo de ensueño llega a colapsar o llega a haber algún tipo de problemáticas de, oye, el SAT diga, me pagaste 10 pesos, pero me debiste haber pagado 15, es cuando entra el abogado fiscalista a decir, espérame, a ver, vamos viendo, ¿sí? ¿Por qué dices que debí haberte pagado 15 pesos? Mira, aquí está, por esto, en base a esto, yo pagué los 10 pesos. Y ahí se da el tema, la negociación o el conflicto, ¿sí? Dentro del plano legal,
y termina decidiéndose, bueno, pues si tenía la razón el contribuyente o el fisco, ¿no? Y justo eso es lo que te iba a también preguntar de la contabilidad que me estás comentando, que te gustan las matemáticas. ¿Cómo iba a ser la relación con el contador y el abogado? Pero ¿en qué momento o en qué tipo de empresa se requiere que haya una unión de un abogado fiscalista y con el contador? Sí, mira, esto es como... ¿Qué tipo de giro sería más bien? Pues fíjate que el giro yo siento que no tiene mucho que ver, Elsa. ¿Por qué? Porque todo contribuyente tiene una relación con el fisco, ¿sí? Aquí es como ese dicho que dice, niños chiquitos, problemas chiquitos, niños grandes, problemas grandes. Una empresa más grande, ¿sí? Es mucho más probable que pueda llegar a tener un punto de conflicto o un punto de que no tengan la misma opinión el SAT y la empresa. Entre más grande, pues a lo mejor esa posibilidad se puede ampliar. Una empresa más pequeña, su contabilidad pues es más digamos, más fácil y es menos propensa a que tenga problemas con el SAT, con Hacienda, con el fisco. Sin embargo, tampoco está exenta de eso. O sea, puede ser una empresa pequeña y que llegue a tener una problemática y va a necesitar de un abogado fiscalista. A ver, ¿y para eso se ocupa una planeación fiscal? Sí, la planeación fiscal es básicamente como su nombre lo indica, el que tú vayas llevando a cabo una serie de acciones, ¿sí? Para tratar de, a lo mejor, pagar lo más justo posible al SAT, ¿sí? Hay cuestiones que a veces dice, oye, pagué mucho de impuestos. Bueno, todos decimos eso, ¿no? Sí, bueno, todas las empresas. Que me disculpen las personas del SAT que me van a escuchar, pero se le conoce como el socio incómodo, ¿no? Sí. El socio incómodo al SAT. Pero bueno, a final de cuentas, la hacienda pública tiene un objetivo, ¿sí? ¿De dónde nace, por ejemplo, el derecho fiscal, Elsa? Nace del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. No me voy a poner muy técnico, pero ¿qué te dice? Te dice que todo ciudadano mexicano tiene la obligación de contribuir al gasto público, ¿sí? Entonces, de ahí es de donde nace, esa es la base constitucional de nuestro derecho fiscal. ¿Y qué es lo que hace la hacienda pública? La hacienda pública lo que hace es recaudar, ¿sí? Todas esas contribuciones de nosotros como contribuyentes para utilizarlo, ¿sí? en el beneficio social, ¿verdad? Para utilizarlo como se debe de hacer en nuestro país. Otra cosa es que se haga, ¿no? Ahí es donde nos quedamos, de que dónde se van nuestros impuestos. Es correcto. Vamos a continuar con más de esta interesante entrevista en nuestra próxima edición, así que al pendiente.